Buenas noches hermanos, un saludo, soy Marcelo Vilte de Argentina, evangélico. En esta ocasión voy a comentar con respecto a un video de un testigo de Jehová, Leonardo Septuaginto, ya que compartimos participación en algunos grupos de WhatsApp y al pensar diferente, él me sugirió que hiciera mi argumentación en contra de de un par de videos que él ha publicado con respecto al relato de Lucas 16 del 19 al 31. Así que voy a ir oyendo lo que él dice y voy a ir también presentando mi argumentación. Intentaremos explicar algo muy interesante con respecto a la narración que se encuentra en Lucas 16, versículo 19 al 31, el cual es la parábola de Lázaro, el hombre pobre y el rico, como se muestra aquí en este video. Los que creen que el infierno es un lugar de tormento utilizan esta narración para decir que Jesucristo confirmó de que sí hay un lugar de tormento, aunque hay distintas hipótesis con respecto a esto mismo. Bueno, veamos en realidad qué es esta parábola, qué significa. Vamos a ver algunos comentarios bíblicos. Por ejemplo, pensemos primero en esto. Según las Escrituras, el Hades es el sepulcro común de la humanidad. Esto lo vamos a analizar detenidamente en próximos videos. Entonces, sí. Bueno, lo detengo un momento porque, como ustedes oyeron, acá Leonardo dice que, según las escrituras, el Hades es el sepulcro común de la humanidad. Bueno, para empezar, las escrituras no dicen que sea el sepulcro. En algunos pocos pasajes pudiera llegar a entenderse eso, pero la verdad es que la palabra Hades, que es una palabra en griego, tiene un significado y de este modo es que los griegos hablan del Hades como el lugar o la región de los muertos, pero no a nivel físico, sino a un nivel espiritual. Esta palabra, con ese significado, es la que los autores del Nuevo Testamento utilizaron para hablar de algo que excede a lo que en este caso Leonardo cita diciendo que es el sepulcro común de la humanidad. Va mucho más allá y eso podemos verlo en el caso del relato del rico y Lázaro, donde el Señor Jesús dice que el hombre rico, luego de morir, él es sepultado, o sea, su cuerpo es sepultado, pero dice que en el Hades, esto no es en el sepulcro, alzó sus ojos estando en tormentos. Sabemos que en el sepulcro los cadáveres no abren los ojos, un cadáver nada sabe, un cadáver no siente, no tiene emociones, no tiene recuerdo, porque justamente eso dice Eclesiastés 9:5, donde dice que los muertos nada saben, está hablando de un cadáver, no está hablando de la parte espiritual. Así que por lo tanto, la palabra Hades, utilizada en Lucas 16, tiene plena concordancia con lo que enseñan, la forma en la que utilizaban la palabra también los griegos. Entonces muchas veces los adventistas o los testigos de Jehová, ellos dicen de que esto es una doctrina griega. No, es lo que el Señor Jesús enseñó, y la palabra Hades tiene el significado que las escrituras dicen que tienen, así que no es el sepulcro de la humanidad como está diciendo en este caso Leonardo, porque esa palabra y el pasaje que estamos analizando no están hablando de eso, para nada de eso. Próximo video. Entonces, si el Hades es solo la sepultura, ¿por qué dice la Biblia que un rico estuvo sufriendo tormentos en el fuego del Hades? ¿Muestra esto que el Hades, o por lo menos una parte de él, sea un lugar de tormento por fuego? Preguntas interesantes.
bueno, no hay ningún indicio para esta suposición. Y ahí vamos a empezar a ver, por ejemplo, lo que opinan algunas notas críticas. Bueno, en esta parte del video, Leonardo dice, con respecto al relato de Lucas 16, del 19 al 31, dice, muestra esto que hay un lugar de tormentos y después dice, no hay ningún indicio para ello o para pensar así. Bueno, yo creo que el Señor Jesucristo eh, está hablando de que allá en el Hades hay un lugar de tormentos. Eso es lo que él está diciendo. El Señor Jesucristo, Él siempre dijo la verdad. ¿Por qué tendríamos que pensar que Él no está diciendo la verdad? Además de esto, que realmente hay algunas características por las que podemos entender de que esto es una historia real. El hecho de que el Señor lo haya comentado en los evangelios, no necesariamente debemos de concluir que eso es una parábola. Y aún el que lo tomara como una parábola, bien puede entender que esto nos está hablando de que luego de la muerte física existe ese lugar. No obstante eso, yo creo que hay varias razones para pensar que esto es una historia real que el Señor Jesucristo está eh, eh, relatando. Pero bueno, acá Leonardo en esta parte del video dice que no hay ningún indicio. O sea, Jesucristo está diciendo algo de modo claro, pero él dice no hay ningún indicio. O sea, eh, ponemos en tela de juicio entonces la palabra del Señor. No es suficiente. Oímos su palabra, leemos el relato y decimos no hay ningún indicio. Digas. Vamos a ver acá, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Aquí en la Biblia de Jerusalén estamos en el capítulo 16 y aquí vemos el rico malo y Lázaro el pobre, dice. Si vamos al pie de página, aquí en el versículo 19 hay una nota. Dice, historia parábola sin relación alguna con la historia. Entonces, según la erudición católica, al menos en relación con los traductores de esta versión, ellos creen que es así con relación a la parábola de Lázaro. Efectivamente, ellos creen que es una parábola. Pero es muy interesante lo que dice la Biblia comentada. Quiero marcarle acá esta parte. Bueno, acá lo que hace Leonardo es ir a las notas del pie de página de una Biblia, creo que dijo la de Jerusalén, si no estoy equivocado. O, bueno, tendría que rever de nuevo, pero bueno, como estamos haciendo esto en directo y estoy grabando, entonces él está simplemente leyendo y oí que en esa nota dice que historia o parábola. Luego dice que no tiene relación con la historia. Bueno, eh, evidentemente ahí se dice historia o parábola. En primer lugar. En segundo lugar, no tiene relación con la historia. Bueno, Jesucristo está hablando de una esfera distinta a lo que es la esfera humana donde nosotros vivimos, que es, como dice Salomón, debajo del sol. Jesucristo nos está hablando de un ambiente terrenal en donde nos movemos. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir que realmente el relato de Jesucristo es un relato histórico como se lo cuenta de modo común, ¿verdad? O sea, Jesucristo está hablando de una realidad y de un suceso que está más allá de esta esfera. Así que por lo tanto, no necesariamente debemos decir que esto no es una historia real, sino simplemente que no pertenece a el ambiente donde se cuenta la historia humana, que es el ambiente terrenal. Bueno, y él empieza acá a leer comentarios. Voy a seguir escuchando,
Pero recordemos algo, todos los seres humanos, por eruditos que sean y por las opiniones que tengan, y son opiniones personales, son comentarios de eruditos, pero son conclusiones que de algún modo son a título personal, ya que lo que el Señor Jesucristo está hablando corresponde a, como dije antes, a otra esfera, a otro ambiente. Así que por lo tanto, todo comentario que haga la persona acá es un comentario a título personal. El único que está capacitado y calificado para hablar de estas realidades que van más allá de nuestra área terrenal es Dios mismo y Jesucristo, quien es Dios. Continuamos oyendo. Esta parte que dice acá, dice, bueno, en relación a la Biblia comentada, es una versión de la Naka Colunga y erudición católica. Es una explicación interesante, aunque obviamente no comparto todo lo que dice, pero sí hay elementos que estamos de acuerdo. Así lo explica, en parte. El relato es una parábola. La finalidad de la misma está expresada por el contraste de dos personas, un pobre y un rico, y dos suertes distintas. El rico aquí goza y después pena, y en cambio el pobre aquí sufre y después tiene su felicidad. Interesante lo que menciona acá la Biblia comentada. Bueno, hay muchos eruditos y que comparten esta idea de que la narración que habló Jesús en el capítulo 16 es parábola. Aunque hay ciertos sectores de corriente evangélica que se aferran firmemente a que no es parábola, sino que es un hecho literal. El comentario cultural de la Biblia de Craig Skinner, espero pronunciarlo bien, que como ya he dicho, también discrepa de lo que creo acerca de la mortalidad del alma. Solo enfatizo el hecho de que se considera una parábola, así como tú lo estás viendo en la pantalla. Tiene un asterisco ahí respecto a la parte bíblica, diciendo que es una parábola. Hay varios ejemplos de comentaristas bíblicos que creen que es una parábola. Por ejemplo, el comentario bíblico Mundo Hispano, tomo 17, página 21. La vida después de la muerte. Dice en parte: Cristo nos relata esta parábola, no para enseñar doctrina, sino para ilustrar la importancia de tener fe que produce compasión para con los menos afortunados del mundo. Por supuesto, que pasa a señalar desde su punto de vista erróneo respecto al estado del hombre, pero concordamos que es parábola y así hay muchos ejemplos más. Muchos eruditos creen. Ok, bueno, como ustedes han oído, me parece gracioso porque él dice con respecto a estos comentarios, dice, estoy de acuerdo en parte, en otra parte no estoy de acuerdo. Bueno, está bien, uno puede estar de acuerdo y puede no concordar, eso es normal. Pero él, leyendo estos comentarios, lo que él quiere sacar a relucir es que en esos comentarios se dice que es una parábola, que el relato es una parábola. Entonces con eso él está de acuerdo, pero con el resto del comentario no está de acuerdo, y hasta incluso él dice que el resto es erróneo. ¿Según quién? Según Leonardo, o sea, es una visión subjetiva. Él está casi en el papel de juez para decir, no, esto sí, en esto estoy de acuerdo, esto es correcto, pero el resto está errado.
O sea, ¿en base a qué? En base a una doctrina que, bueno, que este grupo tiene, en donde ellos dicen que simplemente eh, no existe el, la, la, la conciencia de la parte espiritual luego de la muerte física. O sea, porque no creo que existe, entonces yo creo que todos los que creen que existe ese lugar, están errados. Básicamente ese es el razonamiento que él presenta. Continuamos. Y así hay muchos ejemplos más. Muchos eruditos creen esto. Como se puede ver, Jesús no dijo nada de que el hombre rico hubiera vivido una vida degradada, que mereciera castigos llameantes. La falta del hombre era que no alimentaba a los pobres. Además, Jesús no dijo nada en cuanto a que Lázaro hiciera cosas buenas, cosas que claramente merecieran que él fuera al cielo, lo cual es lo que algunas iglesias afirman que es el significado de ser llevado al seno de Abraham, si creen algunos. Además, Abraham, como David, estaba muerto y en la tumba, y por eso los ángeles no podían llevar literalmente a Lázaro al seno de Abraham. Estaba totalmente inconsciente. Cielo. Ok, bueno, en esta parte del comentario de Leonardo, eh, él dice, por ejemplo, que esto no era posible ya que estaban muertos. Abraham estaba muerto. Sigue de nuevo él haciendo su afirmación en base a lo que es la doctrina que ellos tienen, pero creo que hay algo que se me pasó. Volvemos un poquito. Señalar desde su punto de vista erróneo respecto al estado del hombre, pero concordamos que es parábola y así hay muchos ejemplos más. Muchos eruditos creen esto. Como se puede ver, Jesús no dijo nada de que el hombre rico... Ok, bueno, esto se me había pasado un poco, pero por eso lo volví. Pero él dice, Jesús no dijo nada de que el hombre rico era un hombre malo y que ese hombre realmente hiciera cosas como para que mereciera ir, dice, al lugar de las llamas. Y Jesucristo tampoco dijo nada como para que Lázaro haya hecho obras buenas para merecer el cielo. Wow. Bueno, parece ser que Leonardo no sabe o no entiende de que el ser humano merece la condenación y que todo ser humano peca sin excepción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Lázaro y el hombre rico? Básicamente la diferencia está en que el hombre rico no tenía en cuenta a Dios, eh, no vivía una vida en donde él estuviera cerca de Dios, en donde le diera lugar a Dios. Al ser un hombre rico, no es el caso de todos los ricos, pero al ser un hombre rico lo que él más bien hacía era depender de sí mismo y no de Dios. O sea, no le daba lugar a Dios. Y la palabra dice que los malos serán trasladados al Seol, todas aquellas personas que se olvidan de Dios. O sea, el ser humano es pecador y por ser pecador merece castigo. Ahora, en el caso de Lázaro, Lázaro también era pecador, por supuesto que sí. Probablemente no al nivel del hombre rico. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia básica es que Lázaro sí era alguien que a pesar de su enfermedad, él vivía en una comunión con Dios. Obviamente el texto no da estos detalles, pero uno puede deducir que esto era así, porque no hay ninguna otra razón para que la persona pudiera tener dos destinos diferentes. En el caso, sabemos nosotros que todo ser humano merece juicio y condenación, pero también sabemos que aquellos que tienen una fe real en Dios alcanzan misericordia. Entonces, esto no es difícil
deducir ni de entender. El hombre rico no vivía una vida en donde él estuviera cerca de Dios. En el caso de Lázaro, que estaba tan enfermo y tan necesitado, él sí lo hacía. Así que no es por las obras. Por las obras el hombre simplemente merece el castigo. Más bien es por la misericordia de Dios, en el caso de Lázaro, un hombre que sí tenía fe en Dios. Podido beneficiarlo con una sola gota de agua. Algo muy importante que se debe tener en cuenta en esta narración es el contexto donde se sitúa. Y si volvemos y miramos acá este Word, los ángeles no podían llevar literalmente a Lázaro al seno de Abraham, estaba totalmente inconsciente. Si el hombre rico hubiera estado en algún lugar con fuego literal, seguro que Lázaro no hubiera podido beneficiarlo con una sola gota de agua. Bueno, continuamos oyendo a Leonardo. Ahí vamos. Merecieran que él fuera al cielo, lo cual es lo que algunas iglesias afirman que es el significado de ser llevado al seno de Abraham, si creen algunos. Además, Abraham, como David, estaba muerto y en la tumba, y por eso los ángeles no podían llevar literalmente a Lázaro al seno de Abraham, estaba totalmente inconsciente. Bueno, acá él lo que hace es nuevamente presentar su forma de interpretar nada más, porque él dice, además Abraham y David estaban muertos, por lo tanto, inconscientes, y por eso es que los ángeles no podían llevar literalmente a Lázaro al seno de Abraham. Bueno, Jesucristo dice que sí. Jesucristo dice que eso es lo que hicieron los ángeles. Acá la cuestión es que él está haciendo prevalecer su forma de interpretar. Entonces, en la forma de interpretar que tienen estos grupos es que la muerte implica una inconsciencia total. Así que por lo tanto ellos dicen esto no puede ser. Bueno, quisiera comentar acá que hay al menos como 5 puntos, y puede ser algunos más, por los cuales podemos establecer que este relato no es una parábola, sino es una historia real. Primeramente, todas las parábolas son ilustraciones de esta vida. Cuando vamos a las parábolas del Señor Jesús, todas son ilustraciones de esta vida. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en una ocasión, si os dije cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo entenderéis si os dijere las celestiales? Entonces, cuando Él hablaba por parábolas, siempre era en relación a situaciones y personas y cosas de esta vida para traer una enseñanza espiritual a las personas. El propósito del Señor era ir a utilizar ilustraciones de esta vida. Entonces, las parábolas no hablan del más allá. Otro argumento es de que en las parábolas el Señor nunca utilizó nombres propios, ya que no hacía falta. Basta con decir un samaritano, ladrones, el juez, una viuda, el publicano, el fariseo, y así, el hijo, y diferentes parábolas encontramos, nunca hay nombres. El rico insensato, no hay nombres de personas que son personas reales. Entonces, en ese caso, un segundo argumento es de que el Señor no utiliza nombres de personas humanas reales en sus parábolas. Tenemos como tercer argumento que las personas reales se corresponden con situaciones reales. Como un cuarto argumento, el Señor Jesús siempre dice la verdad. Y creo que me queda algún otro por ahí. Hay otros argumentos entonces por los cuales se puede establecer claramente que esto es una historia real. Bueno, vamos a escuchar un poquito más lo que dice Leonardo. Los ángeles no podían llevar literalmente a Lázaro al seno de Abraham, estaba totalmente inconsciente. Si el hombre rico hubiera estado en algún lugar con fuego literal, seguro que Lázaro no hubiera podido beneficiarlo con una sola gota de agua.
algo muy importante que se debe tener en cuenta. Bueno, acá dice, si el hombre rico hubiera estado en algún lugar con fuego real, Lázaro no lo hubiera podido beneficiar con una gota de agua. Bueno, obviamente que no, ¿verdad? Pero el punto es que de lo que puede recordar el hombre ex rico, porque ya no era rico, justamente de su tránsito por esta vida, sabe que el agua de alguna forma puede calmar la sed o puede aliviar un cierto estado, aunque sea muy mínimo. Él estaba pidiendo lo mínimo que se puede pedir, una gota de agua nada más. Entonces, acá no se dice que se le concedió, sino solamente que eh, él pidió eso en base a lo que él puede recordar de su tránsito por la vida. Proseguimos. En esta narración es el contexto donde se sitúa. Y si volvemos y miramos acá este Word, y me gustaría que pudieras comprobarlo en tu hogar, con tu versión favorita de la Biblia, puede ser la Reina Valera, que tiene subtítulos, y te vas a dar cuenta en dónde está ubicado esta narración. El capítulo 12 de Lucas hasta el capítulo 17 es una sección donde el 90% o más, 95%, solamente se tratan ilustraciones, comparaciones y parábolas. Por ejemplo, en Lucas 12, 22 al 31, la comparación de los animales, los cuales no se hacen. Bueno, en este punto lo que Leonardo hace es decir que desde el capítulo 12 de Lucas en adelante hay una sección de parábolas, de ilustraciones, etcétera. Y que por lo tanto, sí o sí, el relato de Lucas 16, del 19 al 31, es una parábola. Bueno, el hecho de que el relato esté dentro de una sección donde hay parábolas e ilustraciones no necesariamente quiere decir que lo que el Señor está diciendo ahí es una parábola. O sea, no necesariamente. Aunque esté en un sector de parábolas y empiece también, había un hombre rico que cada día se vestía con esplendidez y etcétera, eso no lo hace una parábola. El hecho de que esté en un sector de parábolas no necesariamente quiere decir que sea una parábola. En el caso de Lucas, que de hecho él también comenta sobre eso, sabemos que fue muy meticuloso, pero no se debe de concluir en que sí o sí se trata de una parábola. Es un relato, así como hay ilustraciones que el Señor presenta y que está dentro de un sector de parábolas o relatos. Parábolas, ilustraciones, relatos. O sea, no hay ningún problema. Podemos entender así perfectamente. Afana por al 35, comparación de la sal. Lucas 15, 1 al 7, parábola de la oveja acerca de Lucas. Y capítulo 1, versículo 3. Bueno, y así termina entonces este video de Leonardo. Así que, bueno, quería, habiendo escuchado lo que él presenta, también hacer una argumentación con respecto al video en donde él sostiene, por supuesto, el pensamiento de los testigos de Jehová, que ellos niegan, al igual que los adventistas, que luego de la muerte física la parte espiritual sigue en conciencia. Se suelen basar en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, pero el tema de Salomón en todo Eclesiastés es lo que se hace debajo del sol. Esa frase se repite 26 veces en el libro. O sea, Salomón no está yendo al más allá. Pero en el caso del Señor Jesús, cuando Él habla del relato, lo que Él hace es como correr las cortinas para mostrar lo que hay más allá. O sea que esto es la revelación que el Señor hace y está complementando. Entonces Salomón lo que hace es hablar
de lo que cualquiera de nosotros puede constatar cuando ve un cadáver. El cadáver no sabe, el cadáver no tiene memoria, el cadáver no siente ni amor, ni envidia, ni odio. Eh, Sus pensamientos perecieron, pero estamos hablando del cadáver. El Señor Jesucristo nos corre las cortinas para mostrarnos qué es lo que pasa en el ambiente espiritual. Y, y Él está diciendo justamente de que hay conciencia, de que hay sufrimiento, de que hay memoria de lo que se vivió acá y bueno, todo lo que nos dice el relato. Bueno, por el momento eso solamente, deseo que el Señor les bendiga. Él tiene una segunda parte, así que también la voy a analizar y la voy a estar compartiendo con ustedes. Así que muchas bendiciones para todos y me despido. Hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.